Bienvenidos curiosas y curiosos de la historia a otro episodio de Historia y Curiosidades. En este viaje, nos sumergiremos en los orígenes y antecedentes que llevaron a uno de los eventos más trascendentales de la historia, la Revolución Francesa. Contexto histórico: la Europa del siglo XVIII. Para adentrarnos en el corazón de la Revolución Francesa, es crucial situarnos en la Europa del siglo XVIII, una época marcada por contrastes y tensiones sociales. En este periodo, la estructura política y social estaba moldeada por la monarquía absoluta, un sistema que concentraba el poder en manos de la realeza. En el centro de este sistema estaba la figura del monarca, considerado por muchos como un representante divino. Los reyes y reinas vivían rodeados de lujos y ostentación, gobernando sobre un territorio dividido por rígidas jerarquías sociales. En Francia, la situación no era diferente. La monarquía francesa estaba gobernada por Luis XVI, quien enfrentaba desafíos económicos y políticos significativos. Pero, más allá de las fronteras francesas, otras naciones europeas también experimentaban tensiones y conflictos propios. La sociedad estaba dividida en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado. Mientras el clero y la nobleza disfrutaban de privilegios, el tercer estado, que abarcaba desde la clase trabajadora hasta la emergente burguesía, soportaba la mayor carga fiscal. Este sistema de desigualdades sociales generaba resentimiento y frustración entre aquellos que sufrían las consecuencias de una carga fiscal desproporcionada. El descontento se alimentaba de la brecha entre los ricos y los pobres, creando un caldo de cultivo para el cambio. A medida que avanzamos en nuestra exploración de la Revolución Francesa, es fundamental comprender este contexto histórico. Las tensiones acumuladas en la Europa del siglo XVIII desembocarán en uno de los capítulos más impactantes y transformadores de la historia moderna, la Revolución Francesa. Desigualdades sociales y económicas, la brecha insostenible. La Francia del siglo XVIII estaba marcada por una estructura social rígida que perpetuaba la desigualdad. Para comprender la magnitud de las tensiones que condujeron a la Revolución Francesa, es esencial explorar las desigualdades sociales y económicas que caracterizaban a la época. En la cúspide de la sociedad se encontraban el clero y la nobleza, dos estamentos que gozaban de privilegios y exenciones fiscales significativas. Estos privilegios incluían la exención de impuestos y derechos especiales que colocaban a estas clases en una posición privilegiada. La nobleza disfrutaba de lujos extravagantes, viviendo en suntuosos castillos y participando en una vida social exclusiva. Mientras tanto, el clero, que incluía a la Iglesia católica, también gozaba de privilegios y controlaba vastas extensiones de tierra. Sin embargo, la gran mayoría de la población, conocida como el tercer estado, estaba compuesta por la clase trabajadora y la emergente burguesía. Este tercer estado soportaba la carga de los impuestos y las dificultades económicas, a pesar de ser la fuerza impulsora de la economía. La burguesía, a pesar de su contribución al desarrollo económico, se veía limitada en sus aspiraciones debido a las barreras impuestas por la nobleza. Mientras tanto, los campesinos y trabajadores urbanos enfrentaban condiciones difíciles y una carga tributaria abrumadora. Esta estructura social desequilibrada creó un caldo de cultivo para la insatisfacción y la indignación. A medida que la brecha entre las clases se ampliaba, la sociedad se volvía cada vez más volátil. La falta de movilidad social y las disparidades económicas crearon un terreno fértil para el surgimiento de ideas revolucionarias. Las desigualdades sociales y económicas no solo se traducían en divisiones materiales, sino también en una profunda división cultural. La literatura y la filosofía de la Ilustración cuestionaban las estructuras tradicionales y abogaban por la igualdad y la libertad. Así, la desigualdad no solo era un problema económico, sino también un desafío cultural que preparaba el escenario para el cambio. La Revolución Francesa estaba a punto de estallar, y estas desigualdades insostenibles fueron la chispa que encendió la llama de la transformación. Crisis financiera y debilidad de la monarquía absolutista. La crisis financiera que asoló a Francia en el siglo XVIII fue una amalgama de factores económicos y decisiones políticas que llevaron al país al borde del abismo. Para comprender plenamente esta crisis, debemos adentrarnos en los intricados detalles de la economía y la administración monárquica de la época. A mediados del siglo XVIII,
Francia se encontraba en una situación económica precaria. A pesar de las contribuciones significativas a la guerra de independencia de los Estados Unidos, las arcas francesas estaban exhaustas. La deuda del país alcanzó proporciones alarmantes. Además, la expansión colonial francesa, mientras rica en recursos, también generó gastos significativos. La administración monárquica estaba sobrecargada y las decisiones fiscales erróneas aumentaron la presión sobre las clases bajas. Mientras tanto, el pueblo sufría las consecuencias. Los impuestos eran asfixiantes, y la carga económica recaía de manera desproporcionada sobre el tercer estado. Esta situación exacerbó las tensiones sociales y sentó las bases para el descontento generalizado. En este contexto, la corte real continuaba con un estilo de vida lujoso e inalcanzable para la mayoría de la población. La nobleza y el clero disfrutaban de privilegios fiscales y estaban exentos de muchos de los impuestos que recaían sobre el tercer estado. Luis XVI, monarca en ese momento, se encontraba en una posición delicada. Su gestión fue criticada por su incapacidad para abordar las cuestiones económicas y su resistencia a implementar reformas sustanciales. La insatisfacción popular se manifestó en protestas y disturbios en las calles. La falta de medidas eficaces por parte de la monarquía para abordar la crisis financiera y la desigualdad social crearon un caldo de cultivo propicio para la Revolución Francesa. La confianza en la monarquía se desmoronaba, y la debilidad del liderazgo real generó una creciente demanda de un cambio radical. Este caldo de tensiones económicas y sociales finalmente desembocaría en uno de los momentos más críticos de la historia moderna, la Revolución Francesa. Hasta aquí hemos llegado en nuestro primer episodio sobre la Revolución Francesa. En el próximo episodio, exploraremos cómo estas tensiones desencadenaron un periodo tumultuoso de cambios y transformaciones. No se pierdan la Asamblea Nacional y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en nuestro siguiente capítulo de Historia y Curiosidades.